Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Estamos en diálogo con Oscar Giunta, baterista, compositor, director musical, productor artístico, ejecutivo, bueno, un amplio currículum indudablemente, que se sintetiza también con el hecho de que sos considerado una de las máximas figuras del jazz mundial, ¿no? Has creado también el Oscar Giunta Trío, junto con Horacio Jacinto y Flavio Romero, como decíamos en la... Hernán Jacinto y Flavio Romero. Exactamente, exacto. Bueno, y además conocedor de Junín, has estado en Junín aquí participando en una masterclass, has estado también en nuestra ciudad participando en espectáculos, en un encuentro de jazz que se realizaba anualmente. Básicamente, Oscar, bueno, un saludo muy grande, agradecerte estos minutos que nos estás dedicando y contanos un poco esta relación y esto que has hecho por estos pagos, por Junín, ¿no? ¿Cómo te han tratado, cómo te hemos tratado los juninenses y la relación que tenés con nuestra ciudad? Bueno, ante todo, decirles que es un placer estar en contacto con vos y, bueno, a través tuyo, con todo el pueblo de Junín, toda la ciudad de Junín, toda esa gente hermosa, que cada vez que he tenido la posibilidad de ir a tocar, tanto con mi trío como antes con otros grupos, siempre he sido recibido con mucho cariño y con mucho afecto y aparte con una infraestructura, la verdad, muy buena para realizar lo que fueron los conciertos. En cada uno de los conciertos me sentí muy feliz y muy a gusto y además todo lo ocurrido allí en la ciudad, ¿no? Durante nuestra estadía, la verdad, una hospitalidad increíble en el hotel, el restaurante y demás, la verdad que toda la gente, no tengo más que palabras de agradecimiento y también de mencionar todo esto para nada, destacarlo también. Mi relación con Junín en realidad viene de bastante larga data, en realidad, porque yo empecé yendo a tocar a Junín, creo que hacia fines de los años 90, quizás principios de los 2000. Yo tenía un grupo en aquel entonces coliderado con el trompetista Juan Cruz Urquiza. El grupo se llamaba Quinteto Urbano y fuimos a participar en aquel entonces del Festival de Jazz y Blues de Junín. Tocamos justamente en la ranchería en aquel entonces, que fue el mismo lugar donde volví a tocar ahora cuando estuve la última vez en el 2018 ya con mi trío solista. Pero ya desde aquel entonces noté una hospitalidad increíble y una buena onda tremenda y aparte un público sumamente conocedor, un público muy entendedor de lo que intentábamos hacer musicalmente. Así que nos encontramos en todo momento con un ámbito muy ameno para desarrollar un concierto. ¿Viste? El festival era un lujo, lo continuó siendo por lo menos hasta la última edición que yo estuve, que fue la del 2018, y vuelvo a decir lo que comentaba antes, en nuestra estadía en la ciudad no paramos de recibir muestras de afecto y aparte de hospitalidad y de mucho cariño la verdad que mi relación con Junín principalmente en principio fue a través del festival y todo lo que ello comprende, pero aparte, digamos, pude recorrer un poco la ciudad y bueno, estar en el hotel en el que estábamos, que fuimos recibidos con mucho cariño y mucha atención, mucha disposición y en general en la ciudad la pasamos súper. Así que nada, agradecer esto. También he tenido en algún momento un discípulo muy destacado de hace muchos años, oriundo de Junín, Nicolás Sala, que él creo que no está viviendo ya más en la ciudad, pero siempre destacó la movida que había en Junín y de hecho fue él quien me instigó la primera vez a visitar Junín al festival y ofició de alguna manera de nexo. Nicolás, yo lo conocí luego viviendo en La Plata, él vivía en La Plata y ahora creo que en este momento está viviendo en el sur, en la Patagonia, en San Martín de los Andes, si no me equivoco, pero él es oriundo de Junín y siempre me habló maravillas de la ciudad y del festival y bueno, eso me terminó de convencer sobre la idea de ir a tocar a Junín. Recuerdo con mucho cariño también esta situación de agarrar la chata, ¿no? Con el cangú, cargar los instrumentos, cargar los músicos y irnos por la ruta para Junín fue
un acontecimiento muy feliz. Ahora, cuando estuve la última vez en el 2018, esas situaciones, ¿no? Agarrar la ruta de la mañana, agarrar el acceso este, llegar hasta Luján, no, recuerdo eso, ¿no? Había que desviarse hacia la derecha y llegamos en algún momento a Junín y el regreso después de tantos años. Yo estuve, como te decía, al principio de los 2000 y recién en 2018 regresé a la ciudad, me encontré con un festival muy consolidado e incluso di una masterclass por la tarde con sala llena y con un público muy entendedor y muy ameno también. Así que siempre una alegría será estar en contacto con Junín y con su gente. Relatabas, Oscar, esto lo que significa para usted, lo que significó para usted, por ejemplo, los preparativos, el trasladarse por la ruta para venir a Junín. Y bueno, se me ocurre preguntarte, precisamente a partir de ese relato, ¿cómo estamos viviendo una etapa totalmente distinta que impide esto que para el músico es todo es tomar la aventura, bueno, y vida, forma parte de la vida del músico, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo viven los músicos este tiempo de cuarentena, de aislamiento, que impide precisamente esto que forma parte de algo que es tan íntimo, tan importante para el músico, el prepararse, las expectativas para presentarse en un nuevo escenario, recorrer kilómetros? Bueno, ¿cómo lo están viviendo esto, este tiempo tan particular, tan complejo, ¿no? Sí, la verdad que es una situación no solamente compleja, sino por lo demás insólita, ¿no? Ninguna de las generaciones, digamos, vivas hoy en el planeta han atravesado jamás una situación así, y esto le confiere también un grado de complejidad extra, dado que ninguno en realidad tiene mucha idea, así se cierta, de cómo moverse ante esta situación. Estamos aprendiéndolo día a día y no nos queda otra que un poco parar las antenas y tratar de un poco de organizarnos y cuidarnos ante todo ¿no? Ante los contagios. Digamos, la salud creo que hoy es lo prioritario. Pero, sin embargo, bueno, esto desde luego representa para nosotros un hecho bastante complicado a nivel laboral, por supuesto, y a nivel artístico desde ya, porque se juntan dos cosas, ¿no? Hay como un factor claramente económico como el que afronta cualquiera, que tiene que ver un poco con la descontinuidad de nuestro trabajo y con la búsqueda de alternativas a ese trabajo. Pero también claramente hay un factor espiritual, incluso psicológico en todo esto, digamos. Y esto, sobre todo lo psicológico, me parece que nos atañe un poco a todos. Hay una necesidad innata en todos nosotros, me parece, de ejercer algún tipo de contacto con nuestro entorno, ¿no? Entonces, para un artista quizás esto es mucho más claro y mucho más a flor de piel porque es, digamos, neta y básicamente el modo en el cual nos conectamos un poco con el público, ¿no? En una sala de conciertos, en un pub, en un teatro, donde sea, digamos, pero carecer de ese contacto frecuente para nosotros es un golpe espiritual bastante grande, ¿no? Que tratamos de un poco de compensarlo con un poco de inteligencia y un poco de pensar en frío, no tan emocionalmente. Si nos vamos para ese lado, claramente nos vamos hacia un lugar, digamos, de añoranza o de extrañar algo que en realidad en este momento no podemos ejercer. Entonces, después claramente por el lado de lo económico está este factor de que, bueno, por ejemplo, toda mi labor de giras y conciertos en vivo tan prolífica, digamos, durante tanto tiempo, se cortó súbitamente en marzo y por ahora es un punto suspensivo total. Entonces, he buscado por otras de mis labores, digamos, alternativas que tienen que ver más que nada con la docencia. Y por suerte uno, digamos, tiene la posibilidad, mediante ciertas tecnologías como las que estamos utilizando en este momento, que nos permite conectarnos, de poder, digo, brindar clases a distancia. Y eso es algo que felizmente, en mi caso, yo ya venía trabajando bastante con un montón de alumnos de todo el país y incluso del exterior del país, de muchos países como Colombia, México, bueno, Chile, España, Francia, Suiza. Tengo bastantes alumnos a distancia vía Skype principalmente,
desde, te diría, del año 2013. Entonces, esta situación, concretamente respecto a los alumnos online, o la conexión online, no me resultó tan digamos, súbita ni tan de sorpresa, porque era algo que yo ya venía un poco creciendo desde hacía mucho tiempo. Sí, esto lo potenció, sin lugar a dudas, porque a esos alumnos se sumaron también mis alumnos presenciales habituales. Entonces, un poco estoy obligado a estar en la computadora varias horas por día, varios días de la semana. Entonces, pero bueno, tengo acá un poco mi pequeño cuartel donde doy mis clases y trabajo de esa manera. Y aparte, casi paradójicamente o casualmente, o por una cosa del destino, el año pasado, mediados del año pasado, lancé una masterclass en video, o sea, un video masterclass, que eso ya comenzó a venderse muy bien a mediados del año pasado y ahora con esta cuestión de la cuarentena, quizás porque muchos de mis colegas o futuros bateristas están un poco más en la casa o con cierta avidez o más tiempo o con ganas de poner la energía en algo, quizás eso tuvo un movimiento extra también que digamos, que si bien ya venía muy bien, esto lo potenció. Entonces, digamos, si bien lo más importante ahora es que yo extraño, yo y todos mis colegas, creo, extrañamos muchísimo el escenario y sobre todo el ritual que comprende ir a tocar, ¿no? Ir a salir de gira, los preparativos, ¿no? Cargar, como decía recién, cargar la camioneta y salir de la ruta con el mate y todo esto, lo extrañamos horrores. Digamos, en mi caso y en el de muchos otros, he podido más o menos con un poco de cintura surfear un poco la situación. Lamentamos también mucho la situación de aquellos que por ahí no tienen reales medios como para ganarse por ahí la vida de no ser tocando en vivo. No sé, hay gente que no tiene acceso a internet o un montón de cuestiones. Entonces, de alguna manera también se ha hecho una red de ayuda entre un montón de gente como para ayudar a los que menos posibilidades tienen. Entonces, nada, también esto de la cuarentena ha servido un poco como creo, para hermanarnos y para ponernos conscientes de ciertas cosas que a veces damos por hecha y está a la vista de que ante una situación súbita puede cambiar todo de un momento a otro. De hecho, esto se nos vino encima con bastante rapidez, digamos. Creo que en cuestión de 2 días hubo que salir un poco a solucionar todo como se pudiera y se cerraron las persianas de todo. Entonces, si bien ya sabíamos todo lo que estaba ocurriendo en Italia y en Oriente y todo eso, digamos, el arribo acá y la bajada de persianas llegó de una manera bastante súbita. Entonces, no hubo tampoco mucho tiempo de preparar el kiosco, como quien dice, para una situación así tan intempestiva y aparte que se ha sostenido durante un tiempo tan prolongado. Creo que mucha gente supuso que iba a ser una cuestión de una semana o 15 días, y esto comenzó a hacerse un poco más prolongado. Y si bien ya lo estamos sintiendo, creo que en mi caso yo lo siento como algo prioritario, el hecho de cuidarnos, cuidar la salud. O sea, el virus es una realidad y lamentablemente ha aparecido mucha gente afuera, ni hablar, y acá también lo estamos lamentando. Entonces, creo que eso es lo prioritario hoy y apostando también a que haya un momento en el cual esto regrese a una nueva normalidad, digamos, y podamos tomar la rienda y la senda de tocar en vivo, de realizar los conciertos. Yo creo que cuando eso ocurra va a ser aún mejor de lo que era. Yo tengo fe en eso, en el sentido de que si bien va a haber un momento de sopor y que haya fichas que acomodar, sobre todo en lo económico, reactivar un montón de cosas económicamente, creo también que, digamos, todo esto va a elevar considerablemente el nivel de las propuestas artísticas, justamente por la misma polenta que hay en la gente de ganas de hacer cosas, ¿viste? Se va a generar un nuevo circuito y un nuevo ámbito cultural y musical. Por ahí había alguna frase que decía, cuando el arte contraataque, cuando el arte ataque, y creo que el momento es este que se viene, ¿viste? Será el momento en el que el arte ataque. Y precisamente esto que decías también, esto de pensar en después, es también lo que nos da fuerzas para seguir adelante en este tiempo tan especial. Y ustedes tienen proyectos, por lo que he visto, un extenso tour nacional que me has hecho llegar en los mails que me mandaste el lunes pasado.
esto ya está programado, bueno, indudablemente para el año que viene, que seguramente va a ser otro contexto, indudablemente, así lo esperamos. Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile, todos estos lugares están ya previstos en este tour, ¿no? Alemania también. Sí, de hecho te cuento que un poco el inicio de esta cuarentena y el aislamiento social, a mí me agarró justo en el momento en el cual arrancaba toda la serie de presentaciones oficiales del álbum. De hecho, el fin de semana del 13 y 14 de marzo, que fue cuando un poco empezaron a hacer los primeros bloqueos de cosas, yo ese sábado, el sábado 14 de marzo, yo tenía que presentar el álbum en el Teatro Colón. Era una noche muy especial para mí, en el salón principal del Teatro Colón. Esta fecha, por suerte, no se canceló, sino que se reprogramó para mayo del 2021. Y tras eso yo tenía una gira bastante interesante de arranque, un poco de las presentaciones oficiales en el interior, que era el 18 de marzo iba a estar tocando en Paraná, en un encuentro muy importante de jazz, y después iba a ir un poco bajando, teníamos Rosario, después teníamos Zárate, allá en la provincia de Buenos Aires, Pilar, después teníamos que ir a 2 ciudades de Córdoba, Carlos Paz y Villa María, tenía el Teatro de Independencia en la ciudad de Mendoza, que es mi provincia natal. Había bastantes cosas ya habladas y estaba ahora el 13 de junio pasado yo tenía que presentar este disco en un festival muy importante en Alemania y eso también todo esto fue reprogramado, o sea, lo de Alemania provisoriamente se reprogramó en marzo para noviembre. Tampoco se sabe si en noviembre podrá ser efectivo. También se habla de que quizás se vuelva a reprogramar para el verano europeo del 2021. O sea que, en realidad, las fechas, creo que nadie tiene certeza de cuándo efectivamente vuelve la cosa, sobre todo porque hay como brotes y rebrotes y, bueno, quietudes, se vuelve hacia atrás, ¿no? Entonces todavía como que está todo en permanente movimiento y entonces nadie se aventura a hablar de fechas concretas, pero sí que son una realidad y que yo tengo unas ganas tremendas, o sea, salir de gira y salir a tocar y lamenté mucho en su momento estas postergaciones de las fechas, pero bueno, entiendo también que es por una razón que es cuidarnos. Pero lo cierto es que en cuanto suelten un poco la gatera, seré el primero en salir ahí a la ruta. Eso, desde luego, tengo unas ganas de tocar que no puedo más. Pero al mismo tiempo la he logrado canalizar de alguna manera también, como te decía, un poco por el lado de las clases, pero también un poco difundiendo el álbum, este último álbum que es Apalat, junto a los Carl Juntos Super Trio, que vos mencionaste al principio, y le he puesto y le estoy poniendo bastante énfasis y bastante energía en esta cuestión de hacer notas, pasar el disco, charlar sobre la grabación. Me parece también un trabajo importante para hacer y es algo que casualmente uno no tiene tanto tiempo de hacer cuando está girando, cuando está tocando mucho, que es lo que ocurre en tiempos normales. Entonces, de alguna manera también le encontré alguna situación productiva a todo esto, que es poder contar todo sobre el disco y poder hablar de la cocina del disco y del disco en sí, lo que terminó resultando de aquel álbum. Y bueno, espero poder pronto, luego que esto se normalice, estar ahí en Junín presentándolo. Seguramente estemos en contacto ahí con el gran maestro Getty Merlini, que es un gran capo, que bueno, fue quien me invitó a la última edición del festival con mucha cortesía y lo tomo como un gran halago viniendo de un colega baterista, un grande como músico y un grande como persona. También le quiero agradecer y mandar un abrazo grande. Precisamente, Oscar, en esto que es tu último trabajo grabado en Nueva York en abril del año pasado, ¿qué significó para vos? ¿Qué es lo que volcaste en este trabajo discográfico? ¿Cómo fue la previa y el durante la grabación de esto, ¿no? De este trabajo? Que lo vamos a ver seguramente, que lo vamos a disfrutar a partir del año que viene en este tour. No sé si está a la venta ya el disco o todavía no. O sea, ahora después... Sí. El álbum sí. El álbum ya está a la venta.
Te cuento un poquito. En principio, el álbum, para quienes quieran disfrutarlo y comprarlo y adquirirlo, el álbum fue editado y es distribuido también en formato físico y digital por el sello Club del Disco, www.clubdeldisco.com. Es un sello argentino, es un sello con sede en Buenos Aires, en el glorioso barrio de Almagro. Y nada, bueno, tienen a partir del sello, quienes quieran escribir a esa página, tienen la posibilidad de adquirir el álbum con un servicio muy interesante que tiene el sello, que es puerta a puerta. O sea, compran el álbum al sello y el sello se encarga de hacérselo llegar a sus domicilios en cualquier parte, en cualquier pequeña ciudad o gran ciudad de la Argentina donde vivan. Así que bueno, me parece un dato no menor esto. Y después, bueno, pueden oírlo online, hay un link al cual pueden acceder, que después te lo voy a escribir para que si quieres escribirlo, lo que quieras, que es www.smarturl.it/apalab. ¿Sí? Repito, www.smarturl.it/apalab. Ahí es juntar las plataformas digitales para oír el disco online con descarga gratuita, o quienes quieran comprar el álbum en formato digital también lo pueden hacer a través de ese link. Pero bueno, el álbum en sí, o sea, toda la cocina del álbum fue una cosa bastante faraónica, digamos. O sea, la realización, primero y principal por tener que llevarlo adelante del otro lado del planeta. Si bien es cierto que todo se dio en el marco de una gira, o sea, el disco se dio en el marco de la última gira que hicimos constituida por Estados Unidos, que comprendió varios conciertos principalmente en Manhattan, en Harlem, y después en la zona de Chicago, Wisconsin, todas esas regiones, ¿no? A un año y pico después de todo eso, el mundo ha cambiado diametralmente y es un poco como todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A veces veo las noticias y me resulta un poco inquietante todo eso. Por otro lado, bueno, se dio la situación de que el técnico internacional, Luis Baqué, hace ya 10 años que radica en la ciudad de Nueva York, y es alguien con quien yo trabajé mucho acá en Buenos Aires antes de su partida. En algún momento, antes de su a Estados Unidos, en una sesión de grabación de las últimas que hicimos acá en Buenos Aires, me dijo: algún día voy a grabar tu disco, un mensaje, un poco de cariño y de una devoción también de parte de él y de mí hacia él también. En Estados Unidos, y poco después una invitación del Consulado Argentino en Nueva York para realizar conciertos en el Consulado Argentino y una propuesta para organizar varios conciertos en varios de los principales clubes de jazz de esa ciudad. Entonces, entre esas dos fases de la gira, digamos, la de Wisconsin y la de Nueva York, quedaban 2 o 3 días de hueco, los cuales aproveché para hablar con Luis Baqué, con el técnico de este estudio, y poder definir un poco las fechas de la grabación, que fueron el 23 y 24 de abril del 2019. Y así fue como terminó tomando forma este disco, Apalab. El disco se grabó en 2 jornadas así muy intensas de trabajo, a estudio cerrado, jornadas completas de trabajo intenso. Y luego el álbum fue mezclado algunos meses después, ¿no? Creo que hacia octubre del 2019 se grabó y se masterizó en ese mismo estudio, por el mismo técnico, Luis Baqué. Esa mezcla y mastering fue muy, muy graciosa en un punto, porque en realidad la mezcla del mastering, que usualmente se hace en cuerpo presente, digamos, por lo menos
artista principal se junta con el técnico y hacen la mezcla, hacen la masterización. En mi caso no fue así. Yo estaba acá en Lanús, a donde vivo, en Remedios Escalada, partido de Lanús, y él estaba en su estudio en New York, entonces nos mandábamos un mensaje de WhatsApp y él me mandaba unas muestras por mail de los audios. Yo las abría acá, escuchaba, le decía, no, bueno, subir más el contrabajo, bajar la batería, subir los platos. Puede ser que fue como una mezcla un poco remota de mi parte, pero tuve posibilidad de cotejarlo en mi estudio, o sea, sonoro, viste, acá en casa y ver cómo iba sonando la cosa. Así que lo pude ir palpando en tiempo real todo eso, ¿no? Casi. Entonces, nada, un proceso muy interesante de trabajo, un poco vertiginoso también, pero muy emocionante también bueno, de haber podido plasmar este álbum allá en la ciudad, en esa ciudad, y hacerlo en condiciones, yo creo, inmejorables. La verdad que el disco suena muy bien, estoy muy feliz. Oscar, preguntarte también, esto que hablabas vos de la tecnología, esto, que además la tecnología se nos ha metido de lleno en nuestras vidas, se ha hecho inseparable de nuestras vidas. Esto también ha incidido en el jazz, este siglo XXI tan vertiginoso, ¿ha incidido en el jazz o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, no? Yo creo que han incidido, si se quieren, quizás de plasmar la música o de difundirla, si se quiere, bueno, ahora están los live streaming, por ejemplo, que son estos conciertos que se transmiten de cualquier parte del mundo en vivo hacia cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces uno puede estar tocando en el cuarto de su casa, en el medio de la Puna, jujeña, y sin embargo apenas unos años atrás, ¿no? Entonces, creo que más desde ese lugar, digamos, todo lo que tiene que ver con los satélites, no solamente al jazz, sino a la música en general, eso sí ha cambiado. Y ahora hay algunas puertas, otras quizás las cierran, ¿no? Yo tengo una opinión muy particular de todo esto, ¿no? De que, digamos, el advenimiento de Internet y muchas cuestiones que supuestamente cuando nacieron o cuando empezaron a aparecer eran un poco para democratizar el arte y que todo llegara a todo el mundo, y que me doy cuenta que en algún punto no es tan así también, ¿no? Llega, pero ¿en qué condiciones también? ¿Viste? Y como siempre, como todo, siempre tiende a haber algún monopolio de algún lado. Entonces, yo creo, por sobre todas las cosas, en algo muy atemporal, que es esta cuestión del encuentro entre las personas y el encuentro en vivo. Yo no recuerdo situación más feliz en realidad que esta de estar tocando en un escenario o en un lugar, en un recinto más pequeño, y mirar a la gente a los ojos y sentir esa devolución de un montón de energías, ¿viste? De sentimientos y de un montón de cuestiones que son sumamente valiosas para hacer lo que es. Me parece que no se ha de suplir muy fácilmente. De hecho, creo que no hay cómo suplantarlo, ¿no? Me parece que hay que cuidar ese tipo de cosas. O sea, sí, que el hecho de que uno tenga alguna posibilidad más inmediata de difundir el arte o de promocionarlo, sí, pero eso no debería afectar el modo en el cual la gente se encuentra, sino más bien yo creo que debería potenciarlo. Hay como un fenómeno ahora medio YouTube, medio Netflix, que en general un poco afecta a todos, ¿no? Donde, bueno, por un lado la gente tiende un poco a chancharse y a quedarse más en la casa, y por otro lado una situación donde la gente de verdad terminó creyendo en muchos casos que eso es ver, o sea, eso es ver un concierto, o eso es presenciar una obra de teatro, o eso es, ¿no? Disfrutar de un montón de cosas que cree percibir en la virtualidad, y no es tan así. De hecho, me ha pasado con muchos alumnos más jovencitos, por ejemplo, de batería, en los cuales esto en relación a esto que decía del fenómeno de YouTube, ¿no? De que ellos, cuando venían acá a las clases presenciales, tenían un poco la tendencia a prestarme mucha atención cuando yo tocaba algo, ¿no? A observarlo con detalle, pero no tenían la iniciativa de tocar. O sea, no tenían la iniciativa de sentarse y probarlo por ellos mismos. Entonces,
Yo a varios se lo marqué como un factor peligroso, les digo, la situación es que es necesario que vos practiques esto, que vos, si estás tomando una clase, la práctica es para vos, principalmente. Yo estoy acá para mostrarte algo para que vos estudies y practiques. Hay como una cosa así de espectador constante, ¿viste? Y no hay una cosa tan de participar. Eso me parece un detalle un poco cuidado, ¿no? De que, digamos, todas estas cosas de la virtualidad, de la música y del teatro y un montón digamos, de rubros, deberían servir para potenciar lo real, ¿no? También para acercarse, para dar a conocer a un montón de gente nueva y que la gente se acerque a las propuestas. Al igual que también encuentro que las situaciones de conciertos gratuitos, que con muy buen tino ofrecen a veces los municipios para un montón de gente, también deberían servir en la gente para abrirse a otros géneros musicales, para conocer nuevos artistas, para seguir a nuevos artistas y cuando tocan en otros ámbitos que quizás no son un festival municipal, la gente asista, ¿no? Si van a tocar en la ciudad, vayan también y abonen una entrada. Creo que lo que se cobra en realidad en una entrada de estas suele ser bastante exiguo, a lo que usualmente la gente puede llegar a gastar incluso, no sé, en una salida estándar, tomándose unos tragos o comiendo un par de pizzas. Digo, y es algo sano. Siempre un concierto, la música, una obra de teatro, siempre te va a hacer, te va a movilizar un montón de cosas sumamente sanas. Digo, no hay que poner tantas excusas, me parece, a veces a la hora de disfrutar del arte, porque es algo sumamente necesario y vital, y con esta cuestión de la pandemia lo estamos viviendo y vivenciando más que nunca, quizás. Ahora nos damos cuenta también de cuánto valor tiene la música en vivo, y por suerte tenemos la ventaja de que la música sigue estando presente en las películas y sigue estando presente en los discos a través de internet, pero ¿qué sería un mundo totalmente en silencio? Hay que ser conscientes de eso también. Se extraña así un recital en vivo. Exacto, pero eso tiene un valor también, no es algo dado. Ahora nos estamos dando cuenta que es algo dado. Entonces hay que cuidarlo y hay que potenciarlo, digamos. Todos los rubros se mueven con una pequeña inversión de parte de nosotros. Nosotros los músicos también movemos nuestras humildes o portentosas ganancias, dependiendo del caso, movemos nuestras ganancias para poner en movimiento otros rubros, ¿no? Cuando uno va, no sé, a un almacén a comprar, bueno, está moviendo el negocio de los almacenes, o cuando uno va a un restaurante, mueve la gastronomía, o si va a un hotel, mueve la hotelería. Entonces, para que eso se genere un circuito tiene que haber movimiento, digo. Pequeño, o sea, micro o macro, pero tiene que empezar a circular, me parece también. Eso es un detalle para tener en cuenta. Por supuesto. Y precisamente en esto que te preguntaba, de este fenómeno que estamos viviendo en el siglo XXI también, en lo que es la composición, en lo que es componer, en lo que es que nazca un tema musical, siempre hablando del jazz, por supuesto, o que por ahí también podría aplicarse en otros géneros, pero hay un estilo de jazz siglo XXI netamente diferenciado del jazz siglo XX, o es todo uno solo. Esto no sé si me entendí la pregunta. ¿Hay un jazz siglo XXI, hay un jazz siglo XX? Sin duda. Me parece que esto a veces lo hablo con muchos colegas y con muchos músicos más jóvenes, incluso también, de que digamos, hay una cosa que usualmente es un tema recurrente en los músicos de jazz y creo en todas las músicas, que es hablar de las tradiciones, ¿no? Cuando uno tiene conocimiento de la tradición, lo cual es sumamente importante. Ahora, es muy usual, por ejemplo, que en ciertos músicos de jazz se habla de la tradición como algo que pasó entre los años 20, por ejemplo, a los años 50. Y pareciera ser que 60 como mucho. Pareciera que después de eso no ocurrió más nada. Entonces, digo, ya en los 70 ocurrieron cosas increíbles, una renovación de la cantidad de años transcurridos también no forma parte de la tradición y son cosas de las cuales nutrirnos, ¿no? Musicalmente y artísticamente. A lo cual le sumamos influencias de otros géneros también y de otros estilos musicales. Entonces, me parece que todo eso hoy es permeable de combinarse y de jugar, digamos, dentro de lo que se considera jazz, ¿no? O sea, a ver, todos tendremos una visión un poco distinta sobre este punto, en el sentido de que para mucha gente, sobre todo los mayores, quizás, ¿no? El jazz remite quizás a una cosa
hasta de nostalgia, ¿no? Porque crecieron con el jazz no sé, de Glenn Miller o lo ocurrido en los años 30, 40, ¿no? Entonces, es un poco un costado de la cuestión que es válida, también, o sea, hay gente que necesita eso y está buenísimo, así como hay gente que en el rock necesita escuchar algo de Deep Purple, ¿no? O Zeppelin, lo que sea, pero digo, también eso existe. Hay un momento y un lugar para el de lo clásico, ¿no? Dentro del género. Pero sin embargo, lo clásico, digamos, no es todo el género y el género no es una música fosilizada, ni es una música para observar de manera estática, ni es como un cuadro de naturaleza muerta, ¿viste? El jazz es una música sumamente enérgica y vital y siempre ha sido, digamos, se caracterizó siempre por un espíritu de renovación constante. Entonces, también hay gente que está todo el tiempo, desde la tradición, tratando de aportar cosas nuevas, a partir de influencias de otro género también, ¿no? Y eso no significa que la música se tenga que tocar de manera eléctrica, ¿no? O sea, me refiero hay mucha gente que entiende que el jazz moderno tiene que tocarse con una guitarra eléctrica o con un bajo eléctrico o con un teclado, para que sea moderno, digamos. O sea, a lo que me refiero es que uno que jazz también, y desde un formato netamente acústico, de batería con trabajo y piano acústico, también tomar elementos de otras músicas, desde lo compositivo hasta sonoridades o lenguajes o groups o ritmos, etcétera, etcétera. Es un poco la consigna de mi trío, de hecho, ¿no? Bueno, de mi casa hay 4 composiciones originales mías en el disco, 4 composiciones mías, y después hay un tema de Gabriel y de Pera, en versión de trío, y hay otro tema de Soundgarden, una banda contemporánea en Nirvana, de los 90. También hay un blues de pianista de trío, de Hernán Jacinto. Pero digo, es bastante heterogéneo el repertorio, pero sin embargo siempre, si uno escucha el disco, creo que tiene una unidad. Y creo que lo que une todo eso es un poco la búsqueda de buenas melodías y buenas canciones que siempre están presentes en todos los géneros musicales alrededor del mundo. Es un poco la idea del trío y la rescate de las buenas melodías. Oscar, lo que quieras destacar, esperamos tenerte, que no pasen 18 años. Creo que, si mal no recuerdo, al comienzo de la charla decías que había estado en el 2000, en el 2018 aquí en Junín. Esperamos que no pasen 18 años para volver a disfrutarte en el escenario aquí en Junín. Pero bueno, lo que vos quieras destacar, resaltar, que por ahí te haya quedado en el tintero, que quieras comunicar, que no te haya preguntado, pero que vos consideres importante para que el público de Junín, de la zona, esto que hablamos en las redes, estamos charlando aquí en Junín, vos en tu casa, pero esto lo pueden estar viendo en cualquier lado del globo. Lo que vos quieras destacar, que consideres importante en resaltar. Bueno, decirles, por un lado, que considero muy, muy importante que todos estos tiempos de pandemia, de claustro, de encierro y de distanciamiento nos lleven a pensar profundamente en el mundo que queremos construir de cara al futuro inmediato. O sea, y eso no depende netamente de un montón de factores externos, sino también de la acción que cada uno de nosotros tome. Lo que construyamos y lo que decíamos y por lo que deleguemos, ¿no? En general. Por otro lado, decirles que nada, no hay nada que me ilusione más, como les decía antes, de poder volver a las rutas, a los escenarios, y sin lugar a dudas, destinos deseados y añorados es poder regresar a Junín en cuanto sea posible. Esperemos tener la posibilidad de hacerlo pronto, si no será a fin de este año, será el año que viene, pero es un hecho que al menos de mi lado está todo dado para que así sea. Y en el momento que eso ocurra vamos a estar por Junín presentando este último disco a Palá, que ya es un hecho, es una realidad, el disco está presente, como les contaba. Así que esperar simplemente un poquito, tener un poco de paciencia, cuidarnos por el momento la salud, estar fuertes, estar sanos y nada, darle para adelante, no aflojarle, invertir también en energía en cosas que también nos hagan bien, que por cuestiones de tiempo no
generar la energía necesaria. Ahora quizás sea el momento de poder hacerlo. Es un momento difícil, pero no es imposible de resolver si nos acompañamos entre todos. Así que nada, ilusionado con la posibilidad de salir un poco las rutas y principalmente en este caso, como hablábamos, de estar en Junín, muy prontito para compartir con todos ustedes. No hay nada que me haría más feliz en este momento. Perfecto, Oscar. Desde ya, el agradecido soy yo por estos minutos que nos has dedicado, esta entrevista, que seguramente vamos a tener oportunidad de volver a charlar cuando vuelvas, cuando estés a punto, pero también seguramente en el transcurso del año, cuando ya, digamos, este tiempo de cuarentena, de pandemia nos permite ya, y les permite a ustedes volver a la actividad, vamos a estar charlando y siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con la actividad y la presentación de este álbum grabado en Nueva York el año pasado, esta gira que ustedes van a iniciar, y seguramente hay mucho más para seguir hablando. Claro que sí, cuenten conmigo siempre. Y muy agradecido por el tiempo y el espacio para poder comunicarnos con ustedes. Gracias. Un abrazo muy grande, un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias, a seguir cuidándonos. Gracias, Oscar. Un abrazo enorme. Roberto, un abrazo para todos. Gracias.